Amados, quiero hacerles una pregunta que tal vez nunca se han atrevido a considerar. Y si el diablo no solo hablara a través de mentiras y tentaciones, sino también a través de una canción, y si muchas de esas melodías que hoy resuenan en templos, en hogares, en los labios de hombres y mujeres que dicen alabar a Dios, en realidad fueron escritas en el mismo infierno, piensen en esto con seriedad. La música fue diseñada por Dios para exaltar su gloria, para elevar nuestras almas hacia lo eterno, pero Satanás siempre ha querido usurpar lo que le pertenece a Dios. Él fue creado con dones musicales, fue el querubín que brillaba con armonía, y cuando cayó, no perdió su astucia ni su poder de seducción. Hoy, el diablo sigue componiendo, sigue inspirando melodías, no para llevarte a los cielos, sino para adormecer tu espíritu y contaminar tu adoración. No se engañen, mis amigos. No todo lo que lleva la etiqueta de cristiano proviene de Cristo. No toda letra que menciona el nombre de Dios lo glorifica en espíritu y en verdad. Satanás sabe que muchos corazones ya no leen la Biblia, que muchos creyentes ya no oran, pero todavía cantan. Así que introduce doctrinas falsas disfrazadas de notas dulces. Introduce mensajes corruptos escondidos en versos emocionales, y mientras las multitudes levantan las manos, en realidad sus almas se rinden a la confusión y no a la verdad. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Que hay himnos que no son himnos, que hay cánticos que no nacieron en la sala del trono celestial, sino en el taller del enemigo. Y millones los repiten domingo tras domingo pensando que honran al Salvador cuando en realidad alimentan al destructor. ¿Qué canción está realmente sonando en tu corazón hoy? La palabra de Dios nos advierte con una claridad que no podemos ignorar. Satanás se disfraza como ángel de luz y siembra engaños que parecen verdad, pero que en realidad conducen a la perdición. Cuando hablamos de la música, hablamos de algo más que sonidos y letras. Hablamos de un lenguaje espiritual, un canal que puede abrir el alma hacia la presencia de Dios, o por el contrario, abrir la puerta a las tinieblas. Desde el principio, el enemigo ha querido corromper lo que Dios creó puro, y en esta generación, quizá más que nunca, ha puesto sus manos sobre las canciones, introduciendo mensajes torcidos en melodías que parecen santas, pero que carecen de la esencia del Espíritu Santo. Amigos míos, no podemos ser ingenuos. El canto es oración con voz, y lo que cantamos no solo llega a nuestra mente, sino que moldea nuestra fe. ¿Cómo puede un pueblo esperar el avivamiento si sus labios pronuncian himnos que no exaltan la santidad, sino que exaltan al hombre? ¿Cómo puede una iglesia esperar fuego del cielo si su altar está impregnado de canciones que nacieron en el orgullo humano y no en el quebranto ante Dios? La Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo les digo hoy, de la abundancia del corazón también canta la boca. Si el corazón está contaminado, la adoración también lo estará. Este no es un asunto menor, ni un tema superficial. Es una batalla por la pureza del altar, por la verdad en la adoración, por la santidad del pueblo de Dios. Y hoy debemos mirar de frente la realidad incómoda. Muchas veces hemos entonado con gozo lo que el mismo infierno escribió en secreto. Hoy el Espíritu Santo nos llama a discernir, a despertar y a examinar las canciones que llevamos en nuestros labios, porque en ellas puede estar la diferencia entre un culto lleno de gloria o un culto vacío de Dios. La Biblia nos revela que antes de caer,
Lucifer no solo era un ángel de esplendor, sino un ser íntimamente ligado a la música. El profeta Ezequiel describe su gloria con estas palabras: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28, 12, 13. Este no era un ángel común, era el querubín protector, adornado con sonido, con armonía, con melodía. Su misma naturaleza vibraba con música, y aquello que debía servir para exaltar al Creador se convirtió en el escenario de su rebelión. Aquí está la raíz del peligro. La música es un don divino, pero en las manos de Lucifer se transformó en instrumento de orgullo. Cuando dijo en su corazón: subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13, 14 dejó claro que quería apropiarse de la gloria que solo pertenece a Dios. Y desde ese instante, todo lo que antes era adoración pura se contaminó con la corrupción de la ambición. Lo que debía elevar a las huestes celestiales hacia la majestad divina se convirtió en vehículo de rebelión y de confusión. Hoy, miles de años después, ese mismo espíritu sigue operando. No nos sorprenda que Satanás utilice la música como uno de sus principales campos de batalla. Lo hace porque conoce el poder del sonido sobre el alma humana. Él sabe que una canción puede suavizar corazones o endurecerlos, puede abrirnos a la voz del Espíritu o cerrar nuestros oídos a la verdad. Él mismo vio cómo David, tocando el arpa, traía alivio al atormentado rey Saúl. 1 Samuel 16, 23. Si la música de un siervo fiel puede expulsar la opresión, la música inspirada en la carne y en el enemigo puede atraerla. ¿Cuántos templos hoy están llenos de luces, de aplausos y de cánticos que en apariencia suenan santos, pero que no nacieron en rodillas dobladas, sino en estudios de mercado? ¿Cuántas canciones que se entonan en iglesias no hablan de la santidad de Dios, ni de la sangre de Cristo, ni del arrepentimiento, sino del hombre mismo, de su fuerza, de sus emociones? Es el mismo veneno de Lucifer, la misma desviación, el ego en el lugar del Eterno. Y mientras los fieles cantan con fervor, muchas veces no se dan cuenta de que entonan la melodía de una adoración desplazada. La advertencia es clara: si Lucifer pudo transformar su don en instrumento de rebelión, también puede torcer nuestras canciones y convertirlas en una ofrenda vacía. El apóstol Pablo dijo: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3, 16. Noten bien: cánticos espirituales, no carnales, himnos que edifican, no que entretienen. Dios no recibe todo lo que suena, Él recibe lo que nace en un corazón limpio. Es por eso que hoy el Espíritu nos sacude con esta verdad. Debemos examinar qué música resuena en nuestras iglesias y en nuestros hogares. Debemos preguntarnos si en verdad estamos entonando lo que agrada al trono, o si hemos permitido que el mismo Lucifer, convertido en músico caído, infiltre la adoración con su corrupción. No se trata de ritmo, no se trata de estilo, se trata de origen y de espíritu. ¿Nace en el quebranto y la obediencia, o nace en la soberbia y el engaño? La diferencia marca vida o muerte espiritual. La palabra de Dios nos revela un misterio que debe estremecernos.
Satanás no se presenta siempre con cuernos y un rostro grotesco. No, la Escritura declara con fuerza en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este es su método más peligroso. No aparece abiertamente como destructor, sino como iluminador. No se viste de oscuridad evidente, sino de resplandor engañoso. Y en ese disfraz introduce canciones, mensajes y adoraciones que aparentan honrar a Dios, pero que en realidad glorifican la carne y alimentan la confusión. Pensemos en la astucia del enemigo. Él no se conforma con inspirar música que es abiertamente vulgar o impía. Eso es demasiado obvio. Su táctica más eficaz es tomar palabras religiosas, vestirlas con melodías dulces y sembrarlas en medio del pueblo de Dios. Canciones que hablan de amor, pero no del amor sacrificial de la cruz. Canciones que exaltan la victoria, pero nunca mencionan la sangre del Cordero. Himnos que hablan de esperanza, pero jamás llaman al arrepentimiento. Suenan como luz, pero en realidad son tinieblas disfrazadas. Esto no es un asunto teórico. He visto iglesias llenas de jóvenes y adultos levantar sus manos con lágrimas mientras entonan canciones que no contienen ni una sola línea bíblica. He escuchado a multitudes emocionarse con letras que no serían capaces de sostenerse frente a la verdad de las Escrituras. Y aquí está el peligro. Cuando la emoción reemplaza la revelación, cuando la música sustituye la palabra, el pueblo canta sin discernir y termina adorando un reflejo falso de Dios. El enemigo sabe que la fe viene por el oír. Romanos 10:17. Y si logra infiltrar lo que escuchamos, también alterará lo que creemos. Es por eso que Pablo advirtió en Gálatas 1:8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿No creen que Satanás, disfrazado de ángel de luz, puede anunciar otro evangelio no con sermones, sino con canciones? ¿No es cierto que muchas veces el púlpito se convierte en escenario y la alabanza en espectáculo, y que lo que debería ser un altar se contamina con un show? Miren lo que sucede en el mundo. Una canción puede mover masas, puede guiar revoluciones, puede despertar pasiones. Ahora imaginen lo que ocurre cuando esas mismas fuerzas se infiltran en la iglesia sin que nadie levante la voz de advertencia. La música se convierte en doctrina cantada, en teología que se repite, en credo disfrazado de melodía. Y si no está centrada en Cristo, inevitablemente estará centrada en el hombre o en el enemigo. Por eso, hoy el Espíritu Santo nos llama a volver al discernimiento. No basta con que un canto nos haga llorar o nos erice la piel. La pregunta es, ¿está alineado con la palabra de Dios? ¿Exalta al Cordero inmolado? ¿Nos conduce a la santidad y al arrepentimiento? Si no, entonces puede ser solo otra canción de tinieblas disfrazada de luz. Amados, el altar de Dios no puede ser compartido con melodías del infierno, por muy hermosas que parezcan a los oídos. El altar de Dios fue siempre un lugar sagrado, un espacio donde el fuego del cielo consumía lo que el hombre ofrecía en obediencia. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios no aceptaba cualquier sacrificio. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante del Señor, dice la Escritura que salió fuego de delante de Jehová y los consumió. Levítico 10:2.
Eso nos revela algo profundo. No todo lo que se presenta en el altar es agradable a Dios, y no todo lo que el hombre llama adoración es reconocido por el cielo. Hoy el enemigo ha contaminado altares no con humo de sacrificios falsos, sino con melodías y canciones que llevan el corazón lejos de la santidad. El altar contaminado no siempre se ve como un altar profanado. A menudo está adornado con luces, con sonidos modernos, con multitudes emocionadas, pero detrás de la apariencia falta lo esencial: un espíritu contrito y humillado. El pueblo canta, pero no se arrepiente. Aplaude, pero no se quebranta. Levanta manos, pero no entrega el corazón. Y el altar se llena de música que conmueve la carne, pero no toca el espíritu. Isaías lo dijo con claridad: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Eso es un altar contaminado. Labios que entonan alabanzas, pero corazones que permanecen endurecidos. Hoy hay canciones que han desplazado el centro de la adoración. Ya no se canta sobre la sangre de Cristo, sino sobre la autoestima. Ya no se exalta la cruz, sino la superación personal. Ya no se busca la gloria de Dios, sino la satisfacción del oyente. Es el altar contaminado, donde el hombre se sienta en la silla de honor y Dios queda relegado a un rincón. El resultado es devastador. Congregaciones que parecen vivas, pero están muertas espiritualmente. Templos llenos de voces, pero vacíos de la presencia del Espíritu Santo. Recordemos lo que sucedió en los días de Amós, cuando el pueblo de Israel ofrecía cantos y sacrificios, pero sin justicia ni santidad. Dios les habló con palabras que aún estremecen: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5:23-24. Dios no se impresiona por la música, Él busca corazones justos. Y si el altar está contaminado, Él aparta su oído. Debemos preguntarnos con urgencia: ¿qué se está presentando en nuestros altares? ¿Son cánticos nacidos en oración, en lágrimas, en comunión con el Espíritu Santo? ¿O son producciones diseñadas para agradar al público, para llenar auditorios, para vender discos? El altar de Dios no puede convertirse en escenario de espectáculo. Cada canción que se entona delante del Señor debe ser sacrificio vivo, santo y agradable. Hoy el Espíritu Santo nos llama a limpiar el altar. Nos llama a examinar lo que cantamos y lo que ofrecemos. Nos confronta con la necesidad de arrepentimiento verdadero, porque no es suficiente cantar fuerte ni cantar bonito. Es necesario cantar con un corazón limpio, lavado en la sangre del Cordero. De lo contrario, el altar seguirá contaminado y la gloria de Dios se apartará de en medio de su pueblo. Hay un tipo de canto que llena auditorios, que emociona multitudes, que se repite millones de veces en plataformas digitales, pero que no llega al cielo. Los himnos humanos, sin espíritu. Son canciones que nacen no de un corazón quebrantado ante Dios, sino de un alma inflada de orgullo. Pueden sonar hermosas, pueden estar perfectamente compuestas, pero no llevan la marca de la unción. Y la Biblia nos advierte que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cuando el orgullo reemplaza al quebranto, la música deja de ser adoración
y se convierte en espectáculo. Pensemos en la diferencia entre Saúl y David. Saúl levantaba altares a su propio nombre, buscaba impresionar al pueblo y conservar su imagen. David, en cambio, se rasgaba las vestiduras, lloraba su pecado y escribía salmos que hasta hoy mueven corazones porque nacieron en la herida del arrepentimiento. La unción no fluye de un corazón altivo, sino de un corazón rendido. Por eso los cánticos de David expulsaban demonios, mientras que los sacrificios de Saúl no eran aceptados. Esa misma diferencia se refleja en nuestras iglesias hoy. Hay canciones que llenan de euforia pero no liberan, que emocionan pero no transforman, porque fueron escritas en orgullo y no en quebranto. El peligro de los himnos humanos es que desplazan la gloria de Dios y colocan al hombre en el centro. Sus letras hablan más de la fuerza propia que del poder de la sangre, más de lo que sentimos que de lo que Cristo hizo, más de nuestra historia que de la suya. En vez de guiar al alma al Calvario, la entretienen en un espejo, y esa es la trampa del enemigo, disfrazar el ego de espiritualidad. Isaías 42:8 nos recuerda: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pero cuántas veces el altar se llena de canciones que buscan más la gloria del compositor o del cantante que la gloria del Cordero. He visto ministerios de música que comienzan con oración y humildad, pero cuando llegan la fama y los aplausos, el quebranto se evapora. Ya no se habla de santidad, ya no se canta del arrepentimiento, ya no se derraman lágrimas ante el altar. En su lugar, surgen canciones cuidadosamente diseñadas para agradar al oído humano, canciones que elevan el yo en lugar de llevar al pueblo a los pies de Cristo. Y lo más alarmante es que muchos cristianos ya no distinguen la diferencia, aplauden el talento, confunden emoción con unción y terminan cantando himnos vacíos que jamás han pasado por el fuego del Espíritu Santo. La verdadera adoración no nace en el orgullo, sino en la cruz. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Solo los pobres en espíritu, los quebrantados, los que reconocen su necesidad, pueden cantar canciones que estremecen el infierno y atraen la gloria del cielo. Por eso hoy el Señor nos llama a abandonar los himnos humanos y clamar por himnos del Espíritu, nacidos en lágrimas, en oración y en rendición. Porque el cielo no busca voces afinadas, sino corazones quebrantados que canten desde lo profundo de su alma. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115:1. Jesús mismo lo declaró con una claridad que corta como espada. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y si de la abundancia del corazón se habla, también se canta. Los cánticos que elevamos en la iglesia son un espejo de lo que realmente habita dentro de nosotros. Si nuestro corazón está lleno de gratitud y de santidad, nuestras canciones estarán impregnadas de la gloria de Dios. Pero si nuestro corazón está lleno de egoísmo, de orgullo o de tibieza espiritual, inevitablemente eso se filtrará en la música que producimos y entonamos. Lo que cantamos revela lo que amamos, y lo que amamos revela a quién servimos. El pueblo de Israel conoció este principio
Cuando Moisés y los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, no pudieron contenerse y entonaron un cántico al Señor diciendo: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Éxodo 15:1. Sus corazones rebosaban de fe y por eso cantaron la grandeza de Dios. Pero más adelante, cuando sus corazones se endurecieron en el desierto, también levantaron cánticos de queja, de murmuración, de incredulidad. Lo que había en sus corazones se manifestó en sus labios. Así sucede hoy. Cuando un pueblo vive en fuego, sus cánticos arden en verdad. Cuando vive en tibieza, sus cánticos son huecos, vacíos, repetitivos. Aquí está la pregunta que debemos hacernos: ¿qué revelan nuestras canciones? Muchas veces escuchamos letras que están saturadas de emociones superficiales, pero desprovistas de doctrina bíblica. Oímos melodías que exaltan la experiencia personal, pero no al Cordero inmolado. Y si prestamos atención, nos damos cuenta de que no es la canción la que está vacía, sino el corazón del que la escribió y del que la canta. Es un diagnóstico espiritual. Un cántico sin cruz revela un corazón sin quebranto. Una adoración sin santidad revela un corazón que aún no ha muerto al pecado. El peligro de ignorar esto es devastador. Cantamos lo que creemos y creemos lo que cantamos. Cada letra que repetimos se siembra en lo profundo de nuestra fe. Si nuestros himnos están llenos de ego, terminaremos con una iglesia egocéntrica. Si nuestras canciones están desprovistas de la palabra, tendremos congregaciones bíblicamente analfabetas. Pero si nuestros cánticos están llenos de verdad, veremos corazones transformados y almas quebrantadas en la presencia del Altísimo. Por eso el apóstol Pablo exhorta: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19. Noten bien: en vuestros corazones. La adoración verdadera fluye desde adentro, desde lo que abunda en el alma. Hoy el Espíritu de Dios nos llama a examinar no solo nuestras canciones, sino nuestros corazones. ¿Qué es lo que más rebosa en tu interior? ¿Amor por Cristo o amor por ti mismo? ¿Ansias de santidad o hambre de reconocimiento? Porque de esa abundancia saldrá tu adoración. Y si tu corazón no ha sido quebrantado por la gracia, tus cánticos no tendrán el peso de la gloria de Dios. Es tiempo de arrepentirnos, de pedirle al Señor que limpie nuestro interior, que purifique nuestras fuentes, para que lo que salga de nuestros labios en cánticos no sea engaño ni apariencia, sino verdad nacida de un corazón renovado por el Espíritu Santo. El enemigo siempre ha sido astuto en torcer la verdad de Dios y presentarla en formas atractivas. Desde el Edén, cuando susurró a Eva con una media verdad, con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. Satanás ha sabido disfrazar la mentira con apariencia de sabiduría. Hoy, una de sus armas más peligrosas es el evangelio falsificado en forma de melodía. No todos los púlpitos proclaman la verdad, y no todas las canciones que se cantan en la iglesia predican el verdadero evangelio. Muchas veces, sin darnos cuenta, la doctrina que se entona termina siendo más influyente que la que se predica, porque lo que se canta se repite, se memoriza, se internaliza. Y si esa letra está contaminada, el corazón del creyente también lo estará.
Pablo lo advirtió con una severidad que debería estremecernos. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Y hoy ese otro evangelio se canta con voces hermosas y con música pegajosa. Es un evangelio que promete bendiciones sin cruz, victoria sin arrepentimiento, prosperidad sin obediencia. Un evangelio mutilado que borra la sangre del Cordero, que elimina la santidad como requisito, que reduce a Dios a un proveedor de emociones. Es la herejía entonada en forma de himno. Pensemos en el impacto. Una predicación tal vez dura 30 minutos, pero una canción se repite una y otra vez, se graba en la memoria, se canta en el auto, en la casa, en la iglesia. Lo que entra por medio de la melodía puede establecerse más profundamente que lo que escuchamos en un sermón. Por eso Satanás se empeña en infiltrar su evangelio falsificado en forma de música. Él sabe que si logra que una generación cante mentiras, no necesitará convencerla con argumentos. Su fe ya estará moldeada por canciones engañosas. Miren alrededor, cuántas de las canciones modernas exaltan más al hombre que a Dios. Cuántas hablan de lo que yo voy a conquistar, lo que yo voy a lograr, lo que yo merezco, en lugar de exaltar la gloria del crucificado. Ese es el veneno disfrazado de dulzura. Es el evangelio de la autosuficiencia, cantado en coros pegajosos. Es la fe en uno mismo y no en el Salvador. Y la tragedia es que multitudes lo repiten con gozo, sin discernir que lo que sus labios proclaman contradice lo que la palabra enseña. La Escritura nos recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pero ¿qué ocurre cuando lo que escuchamos y repetimos ya no es la palabra de Dios, sino un evangelio adulterado? Entonces la fe se distorsiona y la iglesia se debilita. El pueblo deja de temblar ante el pecado porque ya no se le canta del juicio. Deja de aferrarse a la cruz porque ya no se le canta de la sangre. Y en lugar de preparar una iglesia pura para Cristo, se prepara una congregación enamorada de sí misma. Por eso hoy el Espíritu Santo nos urge a despertar, a abrir los ojos y los oídos, a discernir lo que cantamos. No basta con que una melodía sea hermosa, debe ser fiel a la verdad eterna. No basta que emocione, debe edificar. Porque cada canción es semilla, y lo que sembremos en melodía, cosecharemos en doctrina. La pregunta es, ¿qué evangelio estamos cantando? ¿El de Jesucristo crucificado, resucitado y Señor de todo? ¿O un evangelio falsificado que adormece al pueblo y lo aleja de la santidad? El sonido no es neutral. Desde el principio de los tiempos, Dios lo utilizó como herramienta de creación. En Génesis leemos que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Una palabra pronunciada, un sonido liberado, y el universo tomó forma. Ese mismo poder creativo del sonido es lo que el enemigo intenta falsificar para destruir, porque sabe que lo que se pronuncia, lo que se entona, lo que vibra en el aire, tiene capacidad de sembrar vida o de sembrar muerte. Proverbios 18:21 declara, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que cantamos, lo que repetimos en melodías y ritmos, no se queda en el aire, penetra en el corazón y edifica o derrumba, santifica o corrompe, libera o encadena. El pueblo de Israel lo entendía bien. Cuando rodearon Jericó,
no fue con espadas ni con lanzas que derribaron sus muros, sino con trompetas, con gritos de victoria ordenados por Dios. El sonido fue un arma en manos del Altísimo. El diablo también lo sabe. Por eso, en los altares paganos siempre hubo tambores, cánticos y flautas que invocaban espíritus malignos. Mientras Moisés recibía la ley en el Sinaí, el pueblo abajo cantaba y danzaba en torno al becerro de oro, entregando su adoración a un ídolo al ritmo de música profana. El sonido fue la atmósfera que abrió la puerta a la idolatría. Hoy, en nuestras iglesias, muchos han olvidado esta realidad. Se cree que la música es solo un adorno, una preparación antes de la predicación. Pero en lo invisible, cada nota es una espada que corta o una cadena que ata. El apóstol Pablo advierte en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si esa lucha es espiritual, también las armas deben ser espirituales. La alabanza pura abre los cielos, pero la melodía contaminada abre portales al infierno. Piense en esto. ¿Qué ocurre cuando se canta una canción que exalta al hombre en lugar de exaltar a Cristo? La atmósfera se llena de orgullo y la carne se fortalece. ¿Qué sucede cuando los acordes están impregnados de sensualidad, de ritmos que apelan al cuerpo antes que al espíritu? Los corazones se distraen, las mentes se dispersan y el altar se convierte en un espectáculo en lugar de un sacrificio vivo. Isaías 5:12 denuncia: y arpa y vihuela, tamboril y flauta y vino hay en sus banquetes, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Esa misma ceguera está hoy en templos que se llenan de sonido pero vacíos de reverencia. La pregunta es: ¿en manos de quién está el sonido en tu vida? Porque el diablo no necesita que niegues a Dios con palabras. Basta con que cantes lo que Él no inspiró. Basta con que prestes tu voz a doctrinas disfrazadas de melodía. Y poco a poco tu corazón será llevado lejos de la verdad. Por eso, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no en apariencia ni en sonido vacío. El llamado es urgente. Revisa lo que escuchas, examina lo que cantas y decide hoy si el sonido de tu boca será un arma en manos del cielo o un instrumento en manos del infierno. Cuando la letra es veneno, el alma se intoxica lentamente sin darse cuenta. Las palabras que repetimos, los versos que declaramos, tienen un poder mucho más profundo de lo que imaginamos. El libro de Proverbios nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. ¿Ha considerado alguna vez que las canciones que entona aún dentro de un templo pueden ser semillas que siembran muerte espiritual en lugar de vida? El enemigo es astuto y sabe que no hay mejor estrategia que esconder su veneno en una melodía agradable para que el corazón lo reciba sin resistencia y lo repita como si fuera oración. El veneno no siempre se presenta de manera evidente. El diablo no se disfraza con palabras abiertamente satánicas en la mayoría de los casos. Se reviste de aparente verdad, de frases que parecen espirituales, pero que en su esencia contradicen la palabra de Dios. Pablo advirtió en Gálatas 1: «Ocho que si alguien, aún un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Ese otro evangelio no siempre llega en sermones. Muchas veces se introduce en forma de canción
Y cuando una iglesia, sin discernir, entona himnos o coros que exaltan el yo, que minimizan la cruz, que sustituyen la santidad por emociones, está bebiendo del cáliz del error sin saberlo. Piense en cuántos creyentes han reemplazado la doctrina por la lírica. Cantan frases como si fueran promesas divinas, aunque jamás se encuentran en las escrituras. Repiten una y otra vez versos que apelan a la carne, que exaltan la búsqueda de prosperidad, éxito y comodidad, mientras el llamado al arrepentimiento y a la santidad queda en silencio. La música se convierte en un vehículo de doctrinas adulteradas. Y lo más trágico es que, al ser cantadas en comunidad, se graban más profundo en el corazón que una predicación. Así, las letras cargadas de veneno llegan a ser más influyentes que la Biblia misma en la mente de muchos. El pueblo de Israel conoció este peligro. Cuando Moisés subió al monte, el pueblo cantaba y danzaba frente a un becerro de oro, convencidos de que estaban adorando a Dios. Aquellas canciones, aquellos gritos, eran himnos idólatras, nacidos de un corazón contaminado. Lo mismo sucede hoy, cuando en la casa de Dios se entonan letras que no provienen del Espíritu, sino de la cultura del hombre. En vez de quebranto, encontramos entretenimiento. En vez de adoración, espectáculo. Y mientras tanto, el veneno va debilitando la fe genuina. La advertencia es clara. Debemos examinar cada palabra que sale de nuestra boca, cada canto que resuena en nuestras reuniones. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El estándar no son las emociones, ni la popularidad de una canción, ni la moda del momento. El estándar es la palabra de Cristo. Todo lo que no nace de ella, todo lo que no exalta al Cordero inmolado, todo lo que no conduce a la obediencia, es veneno disfrazado de adoración. Hoy Dios nos llama a limpiar el altar de nuestras bocas y de nuestras iglesias, a examinar con lágrimas las letras que cantamos, a rechazar lo que no está alineado con la verdad y a levantar una adoración que no intoxique, sino que purifique. Porque lo que cantamos no es neutral, o es un sacrificio de olor grato a Dios, o es incienso extraño que atrae su juicio. La decisión está en nosotros. ¿Seguiremos cantando el veneno o escogeremos volver a la pureza de la palabra? La idolatría nunca se presenta con un rostro grotesco y fácilmente identificable. Más bien, se reviste de lo que parece luz, de lo que parece noble y hasta espiritual. Así sucede con muchas de las canciones que hoy se entonan en iglesias alrededor del mundo. Se presentan como alabanzas, pero en el fondo exaltan al hombre, al ego y a sus emociones, más que al trono eterno de Dios. La Escritura nos advierte que el corazón humano es engañoso y perverso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Si nuestras canciones nacen de un corazón que busca reconocimiento, aplausos, fama o la satisfacción carnal de sentirse bien, entonces esas canciones no suben como incienso agradable al cielo, sino como humo contaminado que alimenta la vanidad en la tierra. El enemigo sabe que no necesita arrancar la Biblia de las manos de los creyentes, si puede arrancar la centralidad de Cristo de sus labios. Cuando la música deja de decir Él es digno
para comenzar a decir: yo me siento, yo me elevo, yo me exalto. Estamos desplazando el trono de Dios y levantando un altar al yo. Isaías nos recuerda el corazón de Lucifer cuando dijo: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Isaías 14:13. Esa es la esencia del pecado, el yo queriendo ocupar el lugar de Dios. ¿Y cuántas canciones hoy son un eco moderno de esas mismas palabras de orgullo disfrazadas de espiritualidad? Cristo nos enseñó que el que quiera seguirle debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Mateo 16:24. Pero en contraste, muchos de los cánticos modernos promueven lo contrario. Exáltate a ti mismo, siéntete mejor, declara lo que quieras, porque tú eres el centro. Esto no es adoración bíblica, es autoidolatría con un lenguaje religioso. Pablo advirtió a Timoteo que en los últimos días los hombres serían amadores de sí mismos. 2 Timoteo 3:2. ¿No es esa precisamente la marca de estas canciones que giran alrededor del ego humano y no de la gloria del Cordero? Hay una diferencia entre cantar de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas y hacer de nuestras experiencias el centro de la adoración. Los salmos están llenos de expresiones personales, pero cada una termina apuntando hacia Dios, exaltando su poder, su justicia, su misericordia. El verdadero canto de adoración siempre termina en el trono, nunca en el yo. Pero hoy muchos han confundido emoción con adoración. Una melodía que hace llorar o saltar no necesariamente eleva al trono. Puede estar alimentando un corazón que busca placer y no obediencia. Por eso debemos probar los espíritus, como nos dice Juan 4:1, y examinar si lo que cantamos engrandece a Cristo o a nuestro propio nombre. La adoración no es un escenario para la autoexpresión, sino un altar para el sacrificio de todo lo que somos delante del Dios Santo. Y es allí donde se requiere arrepentimiento. Si hemos permitido que nuestro ego, nuestra fama, nuestro nombre o nuestras emociones sean el centro de lo que entonamos en la congregación, debemos humillarnos y clamar como Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Porque el único digno de recibir gloria, honra y alabanza es aquel que fue inmolado, y su trono no comparte espacio con ídolos escondidos en canciones. El silencio del Espíritu es uno de los juicios más severos que un creyente, una iglesia o una nación pueden experimentar. Cuando Dios retira su voz, cuando el cielo se cierra y no hay respuesta, no es una señal de favor, sino de desaprobación. La Biblia nos recuerda en Amós 8:11 que vendrán días cuando habrá hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ese silencio es un castigo y muchas veces comienza en el altar de adoración, cuando levantamos canciones que no nacen de un corazón rendido, cuando nuestras letras exaltan al hombre más que al Cordero. El espíritu se aparta, y aunque cantemos con todas nuestras fuerzas, Dios no se deleita en esos cánticos. El pueblo de Israel conoció este juicio. En Isaías 1:13-15, el Señor dijo: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Ese pasaje nos estremece porque nos muestra a un pueblo religioso, adorador en apariencia, pero vacío de obediencia. Cantaban, celebraban y hacían sacrificios, pero Dios no los reconocía, porque el pecado gobernaba sus corazones. La música no cubre la rebelión, el ritmo no es excusa para la desobediencia, y el volumen no sustituye la santidad. Hoy, muchos templos resuenan con instrumentos afinados y voces entrenadas, pero el espíritu está ausente. Hay aplausos humanos, pero no hay fuego divino. Se levantan las manos, pero no se levantan vidas santas. Se tocan acordes celestiales, pero las letras son carnales. Y entonces ocurre lo más trágico, el silencio del espíritu. Podemos gritar, podemos llorar, podemos danzar, pero si el Espíritu Santo no unge, todo es ruido vacío. Pablo advirtió en 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así es la adoración sin el Espíritu, un eco hueco, un sonido sin vida. Hay un peligro mayor en este silencio: acostumbrarse a él. Hay congregaciones que han perdido la presencia de Dios y ya ni lo notan. Se conforman con luces, espectáculos y emociones. Creen que el entusiasmo es lo mismo que la unción, que el movimiento es lo mismo que el espíritu. Pero cuando Dios calla, lo único que queda es la imitación. Es como Sansón cuando Dalila le cortó el cabello, y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Qué tragedia cantar, predicar, servir y no darse cuenta de que el Espíritu ya no está. El silencio de Dios no solo afecta la adoración, afecta la vida entera. Cuando no hay respaldo del cielo, nuestras oraciones parecen chocar contra las paredes, nuestros ayunos son rituales vacíos y nuestra fe se convierte en una rutina sin poder. En Apocalipsis 3:1, el Señor le dijo a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cantaban, pero estaban muertos. Celebraban, pero estaban en ruinas espirituales. El llamado de Dios es claro: arrepentimiento. El silencio del Espíritu no es definitivo si hay quebrantamiento genuino. El mismo pasaje de Isaías 1, después de rechazar las canciones huecas, trae una promesa: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:16-18. La clave para recuperar el canto verdadero no es más música, no es más profesionalismo, no es más creatividad, es más santidad, más obediencia, más corazón rendido al Espíritu Santo. Dios no se impresiona con la afinación, pero sí se conmueve con un corazón quebrantado. No busca voces angelicales, busca vidas limpias. No se deleita en escenarios llenos, sino en altares encendidos con el fuego de la santidad. Jesús dijo en Juan 4:23, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso significa que puede haber adoradores falsos, que pueden cantar y aún así
no ser reconocidos por Dios. El Espíritu Santo no respalda la hipocresía, no unge canciones que promueven orgullo, no se mueve en letras que diluyen la verdad, no habita en cánticos que nacen de corazones contaminados. El Espíritu se agrada en la pureza, en la verdad, en la cruz. Cuando cantamos desde un altar de obediencia, el cielo se abre, el Espíritu desciende y las canciones se convierten en flechas que atraviesan el alma, en bálsamo que sana, en fuego que despierta. Pero cuando cantamos desde el ego, lo único que recibimos es el silencio. Hoy el Espíritu nos llama a revisar nuestros cánticos, pero más aún a revisar nuestros corazones. ¿Está Dios escuchando lo que cantamos o ha decidido guardar silencio? ¿Hay fuego en nuestras alabanzas o solo ruido humano? ¿Se conmueve el cielo con nuestra adoración o simplemente se queda en el techo de nuestros templos? Ese silencio no es casualidad, es una advertencia. Y hoy el Señor clama: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3. Porque lo más peligroso no es cantar mal, lo más peligroso es cantar sin el Espíritu. La música no es un simple conjunto de sonidos que acarician el oído. En el reino espiritual, cada nota, cada melodía, cada palabra pronunciada en una canción es como una llave que abre puertas invisibles, puertas que conducen a la gloria de Dios o puertas que arrastran hacia las tinieblas del enemigo. Jesús declaró: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Esto significa que hay una puerta que lleva a la vida eterna y solo Cristo es el acceso. Pero no debemos ignorar que también existen puertas falsas, imitaciones creadas por Satanás, que buscan atrapar y desviar a los hijos de Dios. Y una de las formas más sutiles y peligrosas en que esas puertas son abiertas es a través de la música. Cuando un pueblo canta con corazones rendidos al Señor, el cielo mismo se inclina. Las Escrituras nos muestran que en Hechos 16, mientras Pablo y Silas estaban encarcelados, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y de repente, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Aquellos cánticos fueron llaves que abrieron la intervención divina. El poder del cielo descendió, no porque las melodías fueran hermosas, sino porque el corazón de quienes cantaban estaba alineado con la voluntad de Dios. Esa música abrió puertas de libertad, pero también la Biblia advierte que la música puede abrir las puertas del infierno. Cuando el pueblo de Israel se desvió hacia el becerro de oro en Éxodo 32, no solo levantaron un ídolo, sino que danzaron y cantaron en honor a ese falso Dios. Aquella música no fue neutral, era adoración desviada, y esa adoración abrió la puerta a la ira de Dios y a la muerte de miles en el campamento. Lo que comenzó como un canto festivo terminó como una sentencia de destrucción. La misma herramienta que libera puede encadenar. La misma llave que abre el cielo puede invocar al abismo. Hoy estamos viviendo algo semejante. En muchas iglesias ya no se canta para quebrantar las cadenas, sino para exaltar el yo. Ya no se levantan voces para abrir las ventanas de los cielos, sino para impresionar a una congregación. Pero Dios no se deja engañar por el ruido. Él ve la puerta que cada canción abre en el Espíritu. Algunos cánticos, aunque tengan palabras hermosas, son llaves cerrumbradas que no encajan en la cerradura del reino.
porque provienen de corazones contaminados. Isaías 29:13 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando el corazón está lejos, la música que se canta no abre las puertas de la gloria, sino las grietas por donde el enemigo entra y contamina. El peligro es que muchos creen que solo porque una canción menciona el nombre de Dios ya es segura. Pero recordemos que Satanás mismo citó las Escrituras cuando tentó a Jesús en el desierto. Mateo 4. Si el diablo puede usar la Biblia para intentar engañar, ¿no podrá también disfrazar la música con un barniz cristiano? Canciones que parecen adoración, pero que en el fondo exaltan las emociones, la sensualidad, la prosperidad material o la vanagloria humana. Esas canciones abren puertas que nadie quisiera cruzar, puertas hacia ataduras espirituales, hacia un culto sin presencia, hacia iglesias donde el Espíritu Santo ya no habita. Amós 5:23 contiene un grito del corazón de Dios: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Qué escena tan desgarradora, un pueblo cantando con toda su fuerza, pero el cielo guardando silencio, porque aquellas canciones no abrían la puerta de la presencia divina, sino la puerta de la hipocresía religiosa. No importa lo afinados que estén los instrumentos, si el corazón está manchado, esas melodías no sonaban en el cielo, sino en los pasillos del infierno. Miremos el mundo moderno. La música secular abiertamente satánica invoca muerte, lujuria y rebeldía. Multitudes corean esas letras sin entender que cada palabra repetida es como un permiso espiritual que el alma entrega al enemigo. Jóvenes se suicidan tras sumergirse en canciones que glorifican la desesperanza. Familias se destruyen porque se acostumbraron a llenar sus hogares con melodías cargadas de adulterio y violencia. Esas canciones no son simples expresiones artísticas, son llaves que abren portales de oscuridad, y lo trágico es que este mismo patrón ha comenzado a infiltrarse en la iglesia. Hay melodías que en lugar de llevarnos al arrepentimiento, nos adormecen en una falsa seguridad. Hay cánticos que no nos conducen al trono de la gracia, sino a un escenario donde el hombre ocupa el centro. Y cada vez que el hombre toma el lugar que solo le corresponde a Dios, esa canción se convierte en llave para abrir puertas de idolatría. Es la misma estrategia que Satanás usó cuando quiso ser adorado en lugar del Altísimo. Isaías 13:14. Hoy él sigue buscando adoración y a veces lo logra disfrazando sus llaves en canciones aparentemente inofensivas. Por eso la iglesia necesita discernimiento. Necesitamos volver al clamor del salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23-24. Porque el problema no es solo lo que cantamos, sino desde dónde lo cantamos. Una canción con letra bíblica puede convertirse en veneno si se canta con un corazón altivo, y una canción sencilla, tal vez sin grandes arreglos musicales, puede abrir las puertas del cielo si brota de un espíritu quebrantado y humilde. Hoy más que nunca debemos preguntarnos: ¿qué puertas están abriendo nuestros cánticos? ¿Puertas a la presencia del Espíritu Santo o puertas al entretenimiento religioso? ¿Puertas a la vida eterna o puertas a un culto vacío? Jesús dijo en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La verdadera adoración abre la puerta para que Cristo entre y habite con nosotros. Pero los cánticos vacíos abren la puerta a otro huésped, uno que no trae vida, sino muerte. El llamado es claro y urgente. Es tiempo de arrepentirnos por las veces que hemos abierto puertas equivocadas. Es tiempo de santificar no solo nuestras palabras y acciones, sino también nuestros cantos. Porque el enemigo sabe que una canción puede ser más poderosa que un sermón, más penetrante que un discurso, más influyente que 1000 argumentos. Lo sabe porque él mismo era director de la música celestial antes de caer. Él conoce el poder de la música y lo usa como llave para esclavizar. Pero cuando la iglesia se levanta en santidad, cuando el pueblo canta no para el ego, sino para el trono, entonces los cielos se abren, los demonios huyen, las cadenas caen y las puertas de la gloria se revelan sobre nosotros. El Señor Jesús declaró en Juan 4, 23-24, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta es la raíz de todo llamado a cantar con pureza. No se trata simplemente de levantar la voz, no se trata de llenar un templo con música, no se trata de repetir palabras con melodía. Se trata de ofrecer al Padre un cántico nacido en la santidad del corazón, purificado por la sangre de Cristo, ungido por el Espíritu Santo y alineado con la verdad de su palabra. Sin esto, nuestros cánticos son ruido. Sin esto, nuestras melodías son huecas. Sin esto, nuestra adoración no sube al trono, sino que se queda atrapada en la carne. La Biblia es clara. Dios rechaza la adoración contaminada. Isaías 29:13 lo expone con fuerza. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Se da cuenta lo que el profeta está revelando? El pueblo cantaba, el pueblo pronunciaba palabras hermosas, el pueblo aparentaba adoración, pero Dios los desenmascara. Su corazón estaba lejos, su adoración era un ritual vacío. Y en muchas iglesias de hoy, miles de voces repiten letras cristianas sin corazón, sin entrega, sin renuncia al pecado. Muchos quieren cantar a Dios, pero no quieren dejar su idolatría secreta. Muchos levantan manos en la alabanza, pero las mismas manos abrazan la codicia, la envidia o la inmoralidad. Cuando Jesús habló de adoradores en espíritu, habló de una adoración que no se sostiene en lo externo, una adoración que no depende del ritmo, del estilo, de los instrumentos o de la emoción momentánea. Es una adoración que fluye desde la regeneración interior. Es el Espíritu Santo orando y cantando en nosotros. Como dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando habló de adoración en verdad, nos confrontó con la palabra, porque no se puede cantar lo que contradice la Escritura. No se puede adorar en verdad y cantar falsedad. No se puede declarar amor por Dios en un canto y al mismo tiempo tolerar letras centradas en el ego humano, en el materialismo disfrazado o en un evangelio de prosperidad sin cruz. El llamado a cantar con pureza
es un llamado al arrepentimiento, porque muchos quieren cantar, pero pocos quieren santificarse. El pueblo de Israel conocía bien este principio. Cuando el arca del pacto fue traída a Jerusalén, dice la Escritura que David y los levitas ofrecieron sacrificios, se purificaron y entonces levantaron cánticos con júbilo. 1 Crónicas 15, 14, 16. Note el orden: primero la purificación, después la adoración. Hoy hacemos lo contrario: primero cantamos y luego, si queda tiempo, pedimos perdón. Pero Dios no acepta ese orden. Él busca corazones purificados antes que voces entrenadas. Él busca cánticos de arrepentidos antes que presentaciones espectaculares. ¿Y qué sucede cuando no lo hacemos? Oseas 8, 13 nos muestra el juicio. Aunque sacrificaron carne para las ofrendas de mis sacrificios y comieron, Jehová no los aceptó. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará sus pecados. Eso significa que es posible cantar, tocar, sacrificar tiempo, organizar grandes eventos de alabanza y que todo sea rechazado por el cielo. ¿Por qué? Porque no hubo pureza, porque no hubo verdad, porque el Espíritu Santo no estuvo en medio de ellos. Hoy vemos a muchos cristianos fascinados por la música de la iglesia moderna. Canciones que encienden emociones, que hacen llorar, que hacen saltar. Pero debemos preguntarnos, ¿esas lágrimas son fruto del Espíritu o fruto de una melodía bien diseñada? ¿Ese fuego en el pecho viene de la palabra de Dios o de la manipulación del ambiente? ¿Estamos realmente adorando en espíritu y en verdad? ¿O solo nos estamos emocionando en la carne? Pablo advirtió en 2 Timoteo 3, 5 sobre los que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Y eso es lo que sucede cuando cantamos sin pureza, apariencia de adoración, pero sin eficacia espiritual. Amado, cantar con pureza significa examinar el corazón antes de abrir los labios. Significa reconocer si hay pecado oculto que no hemos confesado. Significa entender que Dios no está impresionado por nuestra voz, sino por nuestra obediencia. Significa recordar que cuando Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel, no había luces, no había instrumentos, no había público, pero había pureza, había entrega, había espíritu. Y entonces las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y la gloria de Dios descendió. Ese es el cántico que Dios busca. Un cántico que rompe cadenas, no que entretiene multitudes. Un cántico que abre los cielos, no que alimenta egos. Un cántico que nace del quebranto, no de la soberbia. El llamado hoy es a volver a la pureza en la adoración. Volver a cantar como David, que decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. Volver a cantar como Isaías, que primero clamó: ay de mí que soy muerto, antes de ser purificado con el carbón encendido. Isaías 6, 5, 7. Volver a cantar como los redimidos en Apocalipsis 14, 3. Que entonaban un cántico nuevo que nadie podía aprender, sino aquellos que habían sido lavados y apartados para el Cordero. Ese es el estándar de Dios. Adoradores en espíritu y en verdad, no menos, nunca menos. La palabra de Dios nos habla de un cántico que no pertenece a esta tierra, un cántico que no se entona con los labios solamente, sino con la vida transformada por la sangre del Cordero. En Apocalipsis 15 leemos:
Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este es el cántico eterno, el himno que no nace en los estudios de grabación, ni en la fama terrenal, ni en las plataformas de entretenimiento. Es el cántico de los redimidos, de aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo y que han rechazado la marca del mundo. Pero amados, ¿qué está sucediendo hoy? La iglesia ha comenzado a confundir el cántico del mundo con el cántico del Cordero. Los sonidos que deberían llevarnos al trono están siendo mezclados con ritmos que invitan a la carne. Las letras que deberían exaltar el nombre de Jesucristo se están diluyendo en mensajes centrados en el hombre, en su bienestar, en su éxito personal. Lo que debería preparar a la esposa de Cristo para el regreso del novio se ha convertido en un entretenimiento que adormece los sentidos espirituales. Isaías 5:12 ya lo había advertido. Y la lira y el arpa, el tamboril, la flauta y el vino están en sus banquetes, y no miran la obra de Jehová, y consideran la obra de sus manos. ¿Qué es una canción que no apunta al Cordero, sino a los deseos del corazón humano? Es ruido que entretiene, pero no alimenta el alma. La diferencia entre el cántico del mundo y el cántico del Cordero no es simplemente el género musical o los instrumentos utilizados. Es una diferencia espiritual. El cántico del mundo puede imitar la forma, pero jamás podrá reproducir la esencia. El cántico del Cordero brota de corazones rendidos, de vidas crucificadas con Cristo, de labios que han conocido el perdón y el poder del Espíritu Santo. El cántico del mundo, en cambio, busca la aprobación humana, la emoción pasajera, el aplauso de la multitud. Jesús dijo en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podemos cantar miles de canciones con frases hermosas, pero si el corazón sigue ligado al mundo, Dios no las recibe. Aquí está el gran peligro. El pueblo de Dios puede estar cantando con todo entusiasmo y sin embargo no estar adorando en absoluto, porque la adoración no es lo que decimos, sino la posición de nuestro corazón. La esposa de Cristo se prepara con vestiduras blancas, no con melodías sensuales. Se prepara con santidad, no con shows espectaculares. Se prepara con lágrimas de arrepentimiento, no con luces deslumbrantes. El cántico del Cordero es el cántico de la obediencia. El cántico de los que siguen al Cordero por donde quiera que va, como dice Apocalipsis 14:4. En cambio, el canto del mundo es el cántico de la rebelión, del orgullo, de la autosuficiencia que le da la espalda a Dios. La historia nos da ejemplos claros. Israel muchas veces confundió el cántico de liberación con la música del mundo. En Éxodo 32, cuando Moisés subió al monte, el pueblo se fabricó un becerro de oro y lo adoró con música y danza. Ellos creían estar celebrando una fiesta al Señor, pero en realidad estaban adorando a un ídolo. Moisés bajó con las tablas en la mano y escuchó el ruido. Josué, al oírlo, pensó que era grito de guerra, pero Moisés respondió:
No es voz de vencedores, ni voz de derrotados. Voz de cantar oigo yo. Era música, sí, pero era música que ofendía al cielo. Esa misma confusión se repite hoy. Canciones que parecen dedicadas a Dios, pero en esencia son dirigidas al becerro moderno de la fama, el dinero y el yo. El enemigo sabe que el cántico es llave espiritual. Por eso busca desviar a la iglesia con melodías disfrazadas. Pero Dios está llamando a su pueblo a discernir, a no conformarse con lo popular, con lo que suena bien, sino a buscar lo que viene del cielo. El cántico del Cordero prepara a la iglesia para la boda del Cordero. El cántico del mundo la entretiene hasta dejarla dormida. Y cuando el novio llegue, encontrará a muchas vírgenes sin aceite en sus lámparas, ocupadas cantando canciones vacías. Amado hermano, el tiempo de jugar con la música ha terminado. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Está buscando una generación que no se deje seducir por lo atractivo de las melodías, sino que se rinda en santidad delante de Él. Porque llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día solo habrá un cántico, el cántico del Cordero. Y los que hoy aprendan a cantarlo con pureza, lo entonarán por la eternidad en la presencia del Dios vivo.